Casi toda, casi uno de los mayores propósitos de la palabra del Señor que nos trata de transmitir a lo largo de toda la enseñanza de la Biblia es hacerle entender al ser humano, que él en sus capacidades es un ser inútil. Siempre todo el contexto de la palabra del Señor es hacerle entender al ser humano que él solo no puede. Es hacerle entender al ser humano de que si en algún momento tiene alguna capacidad, que no ponga su confianza en esas capacidades. Y a lo largo de toda la Biblia y a lo largo de la mayoría de narraciones en la palabra del Señor y también dentro del Evangelio, ya en los Evangelios, se traza la palabra de Dios, que es el objetivo de Dios para nuestra vida, para los seres humanos, para el manual de los seres humanos. Es ese, de tantos objetivos que hay, es lograrnos que los seres humanos logremos entender que nosotros solos no podemos. Y es ahí en donde vienen todos esos versículos, apoyos bíblicos, en donde dice que no cae una hoja de un árbol si no es el propósito de Dios. Viene aquellos versículos en donde se establece y menciona y dice que separado de Dios no podemos hacer nada. Y sucesivamente cada uno de todos esos versículos muy conocidos por parte de la iglesia y de los creyentes. Pero el ser humano sigue en su terquedad, en su necedad, en su lineamiento, por muchas razones. Por ejemplo, el que tiene recursos, al ver los recursos, cree que a través de los recursos se puede depositar esa confianza en esos recursos. El que no tiene los recursos también agarra algo y le da valor, y a eso que le da valor, específicamente a eso que le da valor, entonces en eso que le da valor le deposita toda su confianza. Entonces, si la Biblia trata de que nos demos cuenta de que nosotros no podemos, que a pesar de que tengamos recursos tampoco vamos a poder, y que llevemos a la práctica este mensaje. Y por eso es que en la Biblia se encuentran pasajes como para todos aquellos que en algún momento han depositado su confianza en los recursos terrenales. Entonces en la Biblia se encuentran pasajes en donde las personas vendían sus propiedades y las repartían a los pobres. Y entonces, para que usted vea que si en algún momento una persona dice, tengo estas propiedades, entonces esa persona que ha depositado la confianza en Dios tendría que tener la capacidad para venderla e irla a donar a la Cruz Verde o a la Cruz Roja o repartirla a los pobres. Entonces, cuando usted ve todos esos escenarios allá en el Antiguo Testamento, usted lo encuentra con el caso de Abraham, en donde le pide un hijo, le pide que mate a su propio hijo. En el Nuevo Testamento lo encuentra, usted ve cuando la iglesia en sus inicios vendían sus propiedades y las repartían a los pobres. Entonces, ¿qué le quiero mencionar con todo esto? Es todo el contexto de la palabra de Dios. Que entendamos que si tenemos recursos, tenemos que entender que la confianza debe de estar puesta en Dios. Y que también, si no tenemos recursos, también, entonces, si a algo nosotros le hemos dado valor, que eso que nosotros le hemos dado valor, estamos equivocados. Como el caso de un trabajo, como el caso de un familiar. Y alguien dice, yo no tengo nada sobre la tierra, pero le has dado valor a tus hijos, le has dado valor a tu familia, le has dado valor a tu esposo, le has dado valor a tu esposa. Y a lo largo de la historia, yo he visto y he estado en casamientos en donde la persona grita, promete y dice, yo nunca te voy a traicionar.
Pero al cabo de algunos años también he visto esa traición. También he visto esa esposa que puso la confianza en ese hombre y verla destruida y verlo destruido, viceversa. Entonces, cuando uno va viendo todos esos escenarios, donde usted está en un casamiento y después está en el divorcio y después está viendo con las fotos esto y lo otro y acá, entonces usted llega a una conclusión. El ser humano debe de llegar a una conclusión en donde uno realmente debe de depositar la confianza en Dios. También he visto hermanos dentro de la iglesia que dejaron de servir por 20 años, por 30 años, porque trabajaron en una empresa y le dedicaron toda su vida a su empresa, y ahora que ya están viejos dicen que le van a servir a Dios, cuando ya los botaron de la empresa porque ya no estaban jóvenes, porque perdieron la juventud. Pero se les dijo en su momento: mire, trabaje porque es bueno que trabaje, pero no dedique todo su tiempo al trabajo, porque tarde o temprano, cuando usted no tenga juventud, cuando usted ya le salgan las canas, lo van a botar. Dicho y hecho. Aquí yo he visto un montón de escenarios de eso. También he visto un montón de escenarios en donde personas que no tenían nada empezaron a crecer. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos en este ministerio, aquí no había ningún carro en el parqueo, ninguno, solo estaba lleno de buses. Y a medida que la iglesia fue creciendo, usted ve, se fue llenando de carros. Y en aquel momento, hace 27 años, orábamos a Dios: Señor, que los hermanos sean bendecidos, que los hermanos sean bendecidos, que los hermanos sean bendecidos. Esas eran las oraciones nuestras hace 27 años. Y empezaron a venir los carros, empezaron a venir más buses, empezó a venir más gente. Pero también vimos a esas personas que no tenían y que empezaron a tener carro, que empezaron a tener inmuebles, que empezaron a tener recursos, alejarse de Dios. Yo le puedo contar muchos casos así con la mano, y bastante con varias manos, con los dedos de las manos, en donde personas que vivían en Soyapango, aquí en la iglesia, eran indios de Soyapango, y oraron a Dios que ya no aguantaban en Soyapango, ya no aguantaban en la falta de agua, esto, lo otro, aquí el desorden, y Dios les dio una casa allá arriba de Metrocentro, casa pagada. Pero también le puedo decir que a los 4 meses, unos a los 5 meses, otros al año, otros a los 2 años dijeron: mire, fíjese que ya la gasolina, ya gasto mucho en gasolina. Mire, fíjese que aquí tengo una iglesia aquí cerca. Fíjese que ahora ya me siento mal allá abajo en Soyapango. Y así le puedo comentar de un montón de casos de hermanos que no están pobres hoy, sino que tienen mucha plata ahora, empresarios que tenían un empleado y ahora tienen más de 50 empleados. Aquí se crecieron, aquí nacieron y ya no están acá. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Fueron personas que fueron depositando su confianza en las cosas terrenales. No tenían y hicieron un becerro y le dieron valor a eso. Ahora, pero si le estoy diciendo que uno de los objetivos del evangelio de Dios de transmitir a los seres humanos es que entendamos que no importa en la condición en que nosotros estemos, siempre nosotros tenemos que entender que la confianza debe de estar puesta en Dios. Y aquí leemos el caso de David. David era un rey que en estas condiciones que estaba pasando una tribulación. Y la tribulación que estaba pasando era que un enemigo de él, que era Saúl, lo andaba siguiendo para matarlo específicamente, porque lo veía como una amenaza a su reinado, y no lo iba a perdonar. Y había buscado muchas veces para matarlo. Y en los versículos anteriores leíamos cómo David milagrosamente se había salvado. Dice que Saúl lo iba siguiendo por este terreno. Para que usted tenga una idea, el contexto de este capítulo número 31, Saúl iba ya corriendo en un terreno, y David iba corriendo en este terreno. Y David iba en este terreno, lo dividía un mojón, una pared, para que lo entendamos, un mojón, un par de leñas ahí. Y iba corriendo él acá, y David y Saúl con sus hombres al otro lado. En ese contexto lo escribió el 31 David. Y entonces él corriendo, porque aquel quería hacerle un sitio para poderlo atrapar. Y en ese contexto, moviéndose, iba detallando este salmo, poniendo: Señor, tú nunca me has dejado.
Señor, aquí voy con estos hombres, yo puedo enfrentar a este hombre y matarme con él, pero Señor, necesito que me ayudes, necesito que me saques adelante. Este es el contexto de este salmo. Y es acá en este escenario que él dice: si yo he depositado tu confianza en ti, si yo estoy depositando la confianza en ti. Y empieza a redactar y empieza a expresar, sería la palabra, a expresar estas palabras que leemos aquí en este salmo hacia Dios. Y le dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, y mi alma también, y mi cuerpo, porque mi vida se va desgastando de dolor, y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Y empieza a expresar estas palabras en ese escenario de aflicción, en ese escenario de tormenta. Ahora, cabe aclarar que cuando estamos leyendo acá, David no era, no era un hombre que lloraba por todo. Hay que entenderlo. Primeramente hay que entenderlo. David no era alguien que, no era un personaje que le tenía miedo a la muerte, pues. David era un hombre que, si no tenía un ejército, él mismo con sus manos y con un par de cuchillos se agarraba con un león. No era un llorón, pues. Era un hombre que estaba dispuesto a matarse con un león. Si estaba dispuesto a matarse con un león, si estaba dispuesto a matarse con Goliat, si estaba dispuesto a matarse con un montón de guerras, ¿cree usted que le tenía miedo a Saúl? No le tenía miedo. Él estaba dispuesto a matarse de frente a frente con él y de frente a frente con su ejército, porque aquí él iba corriendo en este predio y llevaba un montón de hombres armados. No tenía miedo de enfrentarse. Pero a pesar de que tenía los recursos, a pesar de que podía ganarle, empieza a depositar su confianza en Dios y le empieza a decir: Señor, yo he depositado mi confianza en ti. No dejes que mis enemigos me maten, no dejes que mis enemigos me avergüencen. Yo tengo el coraje, tengo la garra. No está hablando con un llorón, pues, para que lo entendamos. Está hablando con un hombre que estaba dispuesto a matarse. Un gladiador, literalmente. Vamos a darle un fuerte aplauso, pues, al Señor. Pero a pesar de que tenía, imagínense, a pesar de que él tenía la hombría para matarse con Saúl, usted ve aquí a un hombre rogando, pidiendo a Dios. Y dice el versículo 11: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Vea qué convicción la de este rey. Vea lo que dice: mas yo en ti, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Este hombre, a pesar de tener el armamento, a pesar de tener los hombres, a pesar de tener la gallardía para agarrarse con Saúl, usted lo ve depositando su confianza en Dios. Leámoslo, el versículo número 14. Dice: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Son palabras concluyentes. Tú eres mi Dios. Y está estableciendo: tú eres mi Dios y yo confío en ti. Entonces usted puede ver acá, hermanos, cómo estaba de claro esta confianza de parte de David, de este rey, de este gladiador, de este hombre de guerra, la confianza en Dios. Ahora, y usted puede apreciar a lo largo de la Biblia cómo David logró vencer a Saúl. Logró vencer a Saúl no con los argumentos, no logró vencer a Saúl con trucos, para que lo entendamos así.
Veamos el versículo número 16 para que lo podamos entender. Y dice: mas yo, dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, y no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que en ti, perdón, el versículo número 15. El versículo número 15, que dice: en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Para que entendamos este versículo acá, cuando dice en tu manos están mis tiempos, se está refiriendo a que hubo un momento en donde allá en el, váyase usted al primer libro de Samuel, en el capítulo número 24, rapidito. ¿Lo tiene, hermano? Capítulo 24 dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto en Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. O sea que, para que usted vea cómo son de engañosos los tiempos, supuestamente en este escenario acá del capítulo 31 del libro de Salmos, tiene el momento perfecto David para matar a su enemigo, y le dicen sus hombres: hoy es el momento de Dios, Dios te lo puso. Pero viene, vea cómo andaba desconectado con Dios, vea cómo andaba desconectado con Dios, y dice: no es el momento perfecto, a pesar de que yo lo pude haber matado, no es el momento perfecto. Y en ese contexto es que dice en el 31, dice: en tus manos están mis tiempos. Entonces él logró entender de que a pesar de que Saúl se le apareciera ahí y él podía matarlo, no iba a usar un truco, algo irreal. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y de esta forma fue que venció. Usted ve cómo vence y logra reinar David. Ahora, al ver todas estas circunstancias, hermanos, que son las que le sucedieron a David, son circunstancias que también nosotros nos vamos enfrentando también. Son circunstancias en donde tarde o temprano nosotros las vamos a enfrentar. La enseñanza que quiero transmitir esta mañana o esta tarde es que debemos de depositar la confianza en Dios. Ahora, ¿qué significa depositar la confianza en Dios? Porque David, eso es lo que nos enseña acá en estos versículos. Depositar la confianza en Dios, lo que significa, lleva un elemento. Cuando uno deposita la confianza en Dios, lleva un elemento, que es un ingrediente que hará que usted diga: yo tengo la confianza en Dios. Y el ingrediente que se necesita para decir que una persona ha depositado la confianza en Dios es el ingrediente de rendirse. Es el ingrediente de rendirse. Para que una persona pueda decir: yo he depositado la confianza en Dios, tiene que rendirse. Si la persona no se ha rendido, es megamente imposible, megamente difícil
tendrá una confianza relativa en Dios, pero no una confianza plena. Y David lo que nos enseña en este capítulo 31 del libro de Salmos es que nosotros tenemos que entender algo. Y lo que tenemos que entender es de que nosotros, el creyente, tiene una riqueza. Así como cuando alguien tiene un lingote, para que lo entendamos así, de oro. Cuando alguien tiene algo que tiene un gran valor. Entonces el creyente tiene una riqueza. Y una riqueza espiritual que tiene el creyente, así como un lingote de oro enterrado, es la confianza en Dios. Entonces cuando el creyente tiene la confianza en Dios, que lo que significa tener la confianza en Dios es haberse rendido a Dios, rendido en todo su contexto y en toda su palabra. Entonces esa persona va a pasar por persecuciones, van a venir sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos nuestros? Por ejemplo, los enemigos nuestros son nuestro pasado. Por ejemplo, los creyentes, por ejemplo, si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted es seguidor de Cristo, el primer enemigo que nosotros tenemos es nuestro pasado. Y se dice que si usted viene del alcoholismo, el diablo va a tratar de botarlo por esa línea. Si usted viene de llevar una vida alegre con muchas mujeres o con muchos hombres, el diablo va a enfilar todas sus baterías para botarlo por esa línea. Si usted viene de donde usted venga, porque dice la Biblia que lo peor del mundo escogió Dios, y lo que significa es que todos los que Él ha rescatado somos lo peor del mundo, para avergonzar a los sabios. Entonces el primer enemigo que nosotros tenemos es nuestro pasado. Entonces si usted no se ha rendido a Dios, si usted todavía está pensando en el pasado, si usted todavía está pensando en lo que usted vivió antes, usted todavía no se ha rendido a Dios. Y por eso es que yo siempre me ha molestado, por ejemplo, en el caso de diciembre. Usted ve los 24 y los 25 y todos esos días. Hay hermanos que durante 20 años lograron dejar vicios y adicciones terribles, de las peores. Pero en esos días el diablo hace una atmósfera de emoción para que los creyentes caigamos. Y aquí en la iglesia yo soy testigo de muchos hermanos que estuvieron 10 años sirviendo, 5 años sirviendo, otros 20 años, y un diciembre el diablo los botó y siguen botados, ya no se pudieron levantar. Y uno dice, ¿y por qué pasó eso? Porque no se habían rendido todavía, o se descuidaron. Y entonces uno debe de entender que tenemos un enemigo, y es nuestro pasado. ¿Cuál es su pasado? Y entonces usted tiene que entender que ya no puede estar suspirando por su pasado. Usted ya no puede estar suspirando por las cosas del ayer. Usted no puede estar suspirando por lo que dejó. Hoy es nuestro presente, y ahora estamos en Cristo, y ahora nosotros nos hemos rendido a Cristo, y nuestra confianza ahora ya no está en nuestro pasado y nuestros recursos, sino que nuestra confianza está en Él. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces muchas veces uno no entiende las caídas. Entonces las caídas vienen porque uno no entiende su enemigo, no lo entiende. Fíjense que ustedes saben de dónde yo vengo, de la obesidad y de la muerte de donde yo vengo. Entonces, como yo sé quién es mi enemigo, entonces yo trato de no andar viendo ni videos, ni fotos, de pizzas, ni de hamburguesas, ni de rótulos, de nada de eso. Yo trato en el celular, no veo nada de eso yo. Pero les quiero comentar, ayer me volé 4 pedazos de pizza.
de los que sobró del viernes, hermano. Ustedes vieron que el viernes no comí en la reunión, pero me volé 4 pedazos de pizza. Ayer a las 7 de la noche caí y me sentí mal, pero me fui a sentar porque tengo 2 años de no probarla. Por eso es caída, por eso le estoy diciendo como 3 o 4 años. Entonces me fui a analizar cómo vino esta caída y me senté. Y esta caída vino, ¿sabe por qué? Porque la semana pasada me apareció un anuncio de la Pizza Hut, de esa hasta chicloso, así miren, y me le quedé viendo así. Entonces cuando la vi en la casa, mi mamá la llevó y escondida la tenía. Mire, le di vuelta a todo el refrigerador hasta que la encontré y me la comí. ¿Por qué vino mi caída? Por mis ojos, hace una semana. Y eso que ando, ojo al Cristo. Y eso que ya sé quién es mi enemigo. ¿De qué le quiero comentar con esto? Entonces uno no puede, me entró una emoción y esa emoción me llevó a caer. Y entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Entonces uno tiene que entender que es su enemigo. Entonces en diciembre que ponen las heladas y así heladitas, usted ya no tiene que estar suspirando por su pasado. Ya su pasado pasó. Ahora usted está viviendo un presente, y el presente que usted está viviendo lo está viviendo en la confianza en Cristo. Y entonces ya no hay que andar pensando en el pasado, que no sé qué, que yo hice. Olvide de su pasado y que le sirva para depositar la confianza en Dios, que ahora nosotros estamos rendidos en Dios y que Él nos va a sacar adelante, no importando el enemigo que nos aceche. Entonces el diablo va tratando. Entonces de donde usted venga, ahí está el diablo, viendo cómo lo bota. Pero David dice acá, tú eres mi Dios. Vea, váyase al versículo número 15. El versículo número, 14 dice: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Entonces cuando vengan sus enemigos, ¿quién es su otro enemigo? La pobreza. Por ejemplo, la pobreza. Mire, uno de los grandes logros es para salir de la pobreza se necesitan bombas atómicas, literal, atómicas. Por ejemplo, que usted venga del cantón y que allá del cantón usted venga y logre tener una casita en la ciudad. Sí, eso es un milagro. Mi papá nos lleva al cuarto en donde él alquilaba ahí por la Santanita, un cuarto de unos 20 metros cuadrados, y ahí en el poco de cajas de la mercadería, arriba de la mercadería era la cama, no habían camas. Y entonces todo el mundo que lo venía a visitar de allá del cantón venían al cuarto de él, todos ahí dormían sobre las cajas. Una de las cosas para lograr salir de la pobreza se necesita ser bravo, pero bravo como no tiene idea, bravo. No crea usted que va a salir de la pobreza viendo Facebook y levantándose a las 10 de la mañana. No, se necesita ser bravo. Y entonces, ¿qué necesita? Entonces el enemigo de la pobreza, que quiera volverlo a atrapar a uno, que lo quiera volver a llevar al cantón, que lo quiera volver a hacer retroceder en lo que ya alcanzó, es ahí en donde usted tiene que decir: mi confianza la he puesto en ti, Señor. Este negocio es para tu obra, este negocio es para servirte, esto es para ti. Tú me vas a sacar adelante de esta deuda, tú me vas a sacar adelante de este problema, tú me vas a sacar adelante, porque yo ya me rendí, yo no puedo y tengo un recurso. Yo soy tu hija, soy tu hijo, y como soy tu hijo tengo una riqueza que es la confianza, no en los hombres, no en el gobierno, no en la gente, no en el tío rico. Mi confianza la he rendido al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y cuando uno está en esos aprietos y ora de esta forma que le estoy diciendo, milagrosamente el Señor empieza a vencer a nuestros enemigos. Milagrosamente el Señor empieza a vencer
a nuestros enemigos. Es ahí en donde uno empieza a declarar estas palabras. A declarar estas palabras. Me recuerdo que teníamos un atraso de más de $150,000 y el pastor, ¿qué hacemos? Y ya nos iban a echar candado aquí. Y el hombre, mire, yo les voy a echar candado ya porque ya váyanse, ya. No era poco. Y el pastor dice, lo que vamos a hacer es cultos especiales. Todos los lunes vamos a hacer cultos especiales de las 9 a las 12 hasta que Dios conteste. Hasta que Dios contestó. Eso fue en los primeros 5 años. Son las guerras y las guerras y las guerras. Y hacíamos culto de 9 a 12. Fuera 24. Aquí hubieron 31 que aquí amanecimos. Aquí que era feriado, ahí orando y orando y orando. Y 5 años, a los 5 años Dios contesta y nos pone el día. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Porque la confianza, Señor, nosotros no podemos. No somos pastores, no tenemos experiencia en esto. Nuestra confianza está en ti. Y entonces empieza el Señor a bendecirnos. Empieza el Señor a abrir puertas cuando depositas la confianza y te rindes a Él. Pero mientras piensas que todavía tu marido es tu salvación, no te has rendido. Mientras todavía piensas que tu trabajo es tu salvación, todavía no te has rendido. Mientras todavía pienses que tu tío rico, que cuando te quedes pobre, él te va a venir a ayudar, todavía no te has rendido. Esto es para los únicos, específicamente para los que se han rendido y dicen, yo deposito la confianza en Dios. A pesar que tenga plata, mi confianza está en Dios. A pesar de que no tenga, mi confianza está en Dios. A pesar de que vaya creciendo o no tenga nada, mi confianza está en Dios. A pesar de que me deje mi mamá, a pesar de que me deje mi papá, a pesar de que me dejen mis hijos, mi confianza está en Dios. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Qué le quiero comentar con esto? Mire, una de las cosas más difíciles, ¿sabe qué es? Y complicadas. Y aquí usted lo ve del caso de David. Es cuando los seres queridos lo empiezan a dejar a usted. Les voy a contar cómo es de traicionero este mundo, para que ustedes vean. Por eso es que uno aprende a depender de Dios. Cuando yo estaba delgado tenía novia. Cuando me engordé se fueron todas. Y ahora tengo un montón de opciones. ¿Qué le quiero decir con eso? ¿Qué le quiero decir con eso? Yo viví en carne propia ese rechazo. Yo viví en carne propia. ¿Será que tu mujer, será que tu hombre, será que va a estar con vos si te quedas en la calle y se van a vivir otra vez al cantón? Pregúntatelo. ¿Será que si te da cáncer va a estar con vos? Pregúntatelo. ¿Será de que si te dejan ¿quién va a estar con vos después de que te quiten del trabajo y te cabe la indemnización? ¿Será que ese hombre se va a enterrar? Te entierran a vos y van a decir, entiérrenme a mí también. No nos demos atol con el dedo, manito. Esta vida es relativa. El único que va a estar contigo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando tú te hayas rendido. Si no te rindes, vas a quedar solo. Cuando yo viví esa experiencia terrible, entonces uno solo queda con la mamá y con el papá y con los amigos y esto. Y le digo porque yo viví las dos aguas amargas.
Las dos completas. Las dos completas. Como cuando alguien dice, cuando yo fui rico y cuando fui pobre, va. Yo la viví, esas aguas amargas, y son terribles, terribles. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Entonces, en ese momento, yo me dediqué a servirle al Señor. Mi respuesta ante ese rechazo y ante esa situación, por eso es que usted me ha visto de aquí desde los 12 años. Y por esa razón es que usted me ha visto tan bravo a mí desde los 12 años en este ministerio y antes en el otro, que donde estaba yo. Porque uno va entendiendo que nadie va a estar con vos, nadie más que Dios. En las 2 o 3 quiebras que yo he tenido, se acabaron los amigos. Y es ahí en donde uno tiene que entender esta realidad. Y por eso usted no puede estar suspirando por el mundo. Usted no puede estar suspirando por sus enemigos pasados, ni ser chero de ellos, ni ser amigo de ellos. Aléjese, porque tarde o temprano, cuando usted regrese a la botella, nadie va a estar con usted. Cuando usted quede solo, nadie va a estar con usted. El único que estuvo y estará presente siempre es Cristo. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. El versículo número 15, léalo conmigo y con esto terminamos. Dice: en tus manos están mis tiempos, líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores. Uno tiene que entender algo, tiene que entender los tiempos de Dios. Uno tiene que entender los tiempos de Dios. Y para entender los tiempos de Dios, uno tiene que entender, tiene que tener bastante olfato para poder entender los tiempos de Dios. David era un relojito, lograba entender los tiempos de Dios. Y cuando tuvo a Saúl ahí, no lo quiso matar, porque él entendía el tiempo de Dios. Para entender el tiempo de Dios, uno tiene que entender algo. Dice la Biblia que para Dios un día es 1000 años. Haga números, ¿cuánto sería 5 años para nosotros? Por ejemplo, hay oraciones yo personalmente que las he recibido a los 10 años. Y me recuerdo de ciertas cosas que uno dice, se desespera. Uno se desespera. Y no solamente se desespera, sino que entra en ansiedad. Entonces uno tiene que entender que Dios es, la Biblia dice, nos da unas luces de los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios, un día es 1000 años. Entonces si nosotros vivimos 100 años, imagínense cuánto sería segundos. Entonces uno tiene que entender los tiempos de Dios. Si Dios le ha prometido que le va a contestar, entonces uno tiene que entender que probablemente en algunos casos sea express, porque urge, y en otros casos puede ser 5 años, puede ser 10 años. Yo lo veo así. Por ejemplo, cuando uno saca un crédito, normalmente lo saca a 10 años. A 10 años, vean. 10, y habitualmente después los tira uno a 20. Entonces, si uno hace una proyección a 20 años y a 10 años en algo terrenal, entonces, y cada mes usted está abonando y está pagando ahí, entonces esa es una forma para que usted no se desespere en Dios. Entonces usted ha trazado, Señor, yo quiero, por ejemplo, yo le pedí ciertas cosas a Dios a los 30 años. Cuando yo tuviera 30 años yo quería estar en esta posición. A los 25 esto, a los 30 esto, a esto, acá. Y siempre ha venido habiendo un retraso de casi 3 años y 5 años. Y en eso uno entra en desesperación y se puede bloquear. Pero es ahí en donde usted hace un plan, y en ese plan que usted hace, usted va mes a mes, así como va pagando el crédito, mes a mes. Señor, ayúdame en esto otro. Y se levanta y dice, Señor, ayúdame en esto. Y cuando usted menos sienta y los enemigos vengan a volverlo a atrapar, el Señor lo va a sacar adelante y lo va a posicionar, porque su confianza estuvo en Él y usted logró entender los tiempos de Dios en su vida. Pero si usted no logra entender los tiempos de Dios en su vida, se va a meter en un lío. El caso de Abraham. Usted ve el caso de Abraham.
Abraham no entendió los tiempos de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Se metió con Agar. ¿Y cuál es el problema que se metió con Agar? Se metió en un problema. Y es la guerra que hoy tenemos entre palestinos y judíos. Hasta hoy, contemporáneamente. Porque no logró entender los tiempos de Dios. O sea, le quiso ayudar a Dios. He dicho yo en otras ocasiones, uno no puede andarle ayudando a Dios. Eso tiene que tenerlo claro, porque usted está rendido a Dios. Su confianza está en Dios. Entonces, como su confianza está en Dios, yo no le puedo andar ayudando a Dios. O sea, a Dios no se le puede andar ayudando. Y ese fue el error que cometió Abraham. Quizás esta promesa que Dios me ha hecho va a ser a través de acá. La interpretó. Y hay cosas que no necesitan interpretación. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Por ejemplo, usted le han detectado cáncer e insuficiencia renal. Cáncer e insuficiencia renal, o sea que ya lo vamos a enterrar. Es la ley de la vida. Pero usted ha venido a buscar de Dios. Ha hecho un pacto con Dios. Y el pacto que usted ha hecho con Dios es que si Dios lo sana y le pone un riñón nuevo, y le pone un riñón nuevo, un corazón nuevo, usted se va a dedicar al ministerio. Y Dios le ha dicho que sí, porque no lo ha matado y no lo hemos enterrado y no lo hemos tamaleado todavía. Entonces es cuestión de tiempo para que el Señor le ponga un riñón nuevo, lo sane, lo restaure, le ponga un corazón nuevo para llevar a cabo el propósito que usted mismo le ha establecido a Dios, que es servirle. Entonces uno tiene que entender. Entonces usted no puede andarle ayudando a Dios. No podemos andarle ayudando a Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Yo no le puedo decir, mire, fíjese que don fulano y don mengano me ayudaron a esto. No. La gente le ayuda terrenalmente a uno, pero la confianza mía está en Dios. Él es el que te va a sacar adelante. Cuando el marido te esté dejando, Él te lo va a componer. ¿Qué significa eso? Le va a dar vuelta a la tortilla, pues. Si antes te pegaba, después te va a dar besito. Si antes te era infiel, ahora va a ser fiel. Le da vuelta a la tortilla a Dios. Y no, pues véame a mí, pues. ¿Cómo le da vuelta a Dios a la tortilla? Al cuerpo. O sea, es impresionante lo que Dios hace. Y no se tarda. Imagínense que en 3 meses 150 libras. O sea, Dios no, o sea, yo no le puedo decir, mire, fíjese que el doctor fulano me ayudó, el mengano me ayudó. No, Dios fue el que me ayudó y me sacó de ese abismo en donde yo estaba. Yo ahorita debería de estar enterrado literalmente. Tenía todos los males, todos los males. ¿Qué le quiero decir con eso? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Esperar en Dios, esperar en Dios. Les voy a contar. Como yo estaba en una condición grave. ¿Qué significa grave? Como mi panza llegaba hasta por aquí, miren, los que no saben. Entonces yo tenía años de no verme toda esta parte de abajo. ¿Entiende lo que significa estar muerto? Yo para verme tenía que ver en un espejo. Y toda esta parte de abajo, toda esta pared de aquí abajo estaba enllagada. Llaga, podrida, yedía. ¿Sabe lo que significa estar muerto? Entonces en ese momento llegó un amigo, un doctor, y me dijo, mira, me dijo, te vas a morir, me dijo. Te voy a regalar o te voy a dar, me dijo. Si no tenés, me dijo, te voy a dar para un bypass gástrico. Te vas a morir, me dijo. Cuestión de meses, me dijo. Si no tenés para pagarlo porque vale $9,000, yo te lo voy a dar, me dijo. En ese momento sonaba atractivo. Es cierto, es que te vas a morir, Señor. Vos me vas a sacar de esto, Señor. Gracias, le digo. Pero no, gracias. No. Te agradezco un montón, doctor, le digo. Pero no. A los meses, Dios hace la obra en mí. Y en 3 meses, sin gastar $9,000. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Qué le quiero decir con eso?
Vaya a preguntarle a todos los que se han hecho bypass, están peor. ¿Sabe por qué? Porque la gordura es mental. ¿De qué le sirve que a usted le quiten el estómago si usted está pensando en pupusa? Usted vuelve a peor como está. Hay un conocido que ya se la hizo y pesaba como 300 y ya está peor, porque es mental, es la mente la que tiene mal. Pero mire Dios lo que hizo la operación en 3 meses. Y para que no me la crea, Dios lo pudo haber hecho de un día para otro, pero se tardó 3 meses en mí. ¿Y para qué cree que lo hizo? Para que esté en la playa ahorita a las 10 de la mañana. Le estoy preguntando. Yo puedo ahorita, ya hoy ya sano, puedo decir, mire, fíjese hermano, no tengo tiempo. Fíjese que tengo un compromiso con el negocio. Fíjese que tengo un compromiso con la playa. Fíjese que tengo un compromiso. Ya ahora que ya soy libre, ya no debería de estar aquí. Ay, qué cansado de estar aquí, qué aburrido, que no sé qué. Hoy voy a disfrutar mi vida. Yo podría decir eso. ¿Y por qué no? Pues, no, Dios lo hizo, pues. Pero Dios lo hizo con un propósito, para que le sirviera, para que esté aquí, para que esté más con ustedes, para que tengamos más vida. Eso es lo que tienes que entender. Que cuando tú pones la confianza en Dios, hay un momento en donde te puedes equivocar. Te vas a casar con la persona equivocada. Mira, uno tiene que, mire, cuando ahí le leen a uno, ahí en el notario le lee a uno, mire, usted puede oponerse, opóngase, levante la mano si nadie se ha muerto por eso. Opóngase, si nadie va a morir por amor. Uno tiene que entender. ¿Qué tiene que entender uno? Que es su vida, es la de uno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? La confianza en Dios, la confianza en Dios, la confianza en Dios. Rendirse. Señor, yo no puedo, hermano, no puedo. Señor, ya intenté con este trabajo y no me he podido comprar, pero ni una charamusca. Todavía venden charamuscas. Señor, vaya, tengo 20 años trabajando. Vaya, se lo voy a poner así. Mi papá lo ejemplifica así. Si usted se dedica a la ganadería y le regalan una vaca, una vaca. ¿Estamos bien, verdad? Así dice mi papá. Vaya, vos te dedicas a la ganadería y te regalan una vaca. Vaya, en un año pare la vaca, ¿verdad? Entonces en el siguiente año, ¿cuántos tenemos? 2 vacas. Y en 50 años, ¿cuántos tendríamos? 50 vacas. Si no volvieron a dar. O sea, si ya llevas 20 años en el mismo charco, algo estás haciendo mal. Si ya llevas 30 años, ya llegaste a los 50 años, algo estás haciendo mal, porque eso es antinatural. Si vos tenés una vaca, en el siguiente año te da un hijo, tenés 2. Si tenés 2 vacas, tenés 2. O sea, hay una naturalidad en esto. Entonces, si algo estás haciendo mal, Señor, decime que estoy haciendo mal, pero decímelo. Háblame, decime que estoy haciendo mal, qué necesito hacer, qué necesito dejar, qué necesito enmendar, porque yo ya no puedo seguir en este lodazal. Ya me cansé, si cansa estar en el lodazal. Si cansan las pobrezas. Es duro estar en la quiebra, es duro que lo deje todo el mundo. Es cansado estar fregado, está cansado de estar enfermo. ¿Usted cree que está fácil ir al hospital cada semana? No es fácil. Señor, ya no puedo, decirme que estoy haciendo mal. Y el Señor te va a dar la respuesta. Y en ese momento el Señor va a venir a tu auxilio y te va a salvar y te va a levantar para sus propósitos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Termino esta tarde para todos aquellos que los ha dejado su marido, su mujer, sus hijos, su patrón, su país, como aquellos que les han quitado la nacionalidad. No sé quién te haya dejado. Quien te haya dejado, si tú eres creyente, tienes un recurso, y el recurso es la confianza en Dios. Y como te lo dije al principio, es como que tengas un lingote y lo vas a desenterrar, y lo desenterras. Es cierto, estoy en la calle, estoy enfermo, estoy insuficiencia renal, tengo cáncer, tengo SIDA, porque SIDA no solamente se da por relaciones sexuales. Si usted va al odontólogo y el tipo es irresponsable y le vale lo de la vida del otro, le puede dar también. No solamente por eso. Ya les he contado un caso de un hermano de aquí de la iglesia. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? A pesar de que te hayan dejado,
las condiciones, a pesar de que te hayan dejado, es ahí donde uno dice, mire, a escarbar. Y ahí va a sacar el lingote. Y el lingote es la confianza en Dios. Y usted empieza a decir, Señor, tú me vas a levantar. Tú me vas a levantar de este SIDA. Tú me vas a levantar de este cáncer. Tú me vas a levantar de esta pobreza extrema, Señor. Tú me vas a levantar. Vas a levantarme, vas a levantarme, vas a levantarme. Y el Señor va a empezar a levantarte. Porque tu confianza ya no está en tus recursos, sino en el Señor. Cierra tus ojos esta tarde.